GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com. Los clásicos jamás pasan de moda. Si tienes hijos, haceles escuchar esto. GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com. Variedad de emociones fusionadas en una sola radio. GDS Radio. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos Monona Gainza, Ana de Bretones y quien les habla, Susana Del Vito. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchas gracias, Guille, por acompañarnos cada sábado. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 10 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, calle Güemes, sin número, entre Alberti y Rawson. Teléfono fijo 0223-482-0964. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-423-5933, 568-8205, 550-6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 17 del corriente a las 20 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com.
o bien descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Y te invitamos a descargar en tu TV la nueva aplicación de radio e imagen. Nos encontrás como GDS Radio TV en todos los televisores del mundo. Sábado 8 de agosto de 2026. Programa 1277 de Dialogando con la Vida. Como todos los sábados, vamos a agradecer los saludos, el acompañamiento y los comentarios de nuestros oyentes amigos oyentes. Y vamos a agradecer, como lo hacemos cada sábado en la presentación, a Guillermo Daniel San Martino, director, creador, amigo, compañero incondicional en esta GDS, la radio que nos une. Gracias a su aporte logramos esta gran difusión y la unión con gente de todo el mundo, cosa que no solo agradecemos, sino que también nos compromete cada día más en esta tarea que comenzamos hace ya 24 años. Cada encuentro o conexión a través de este medio con alguna persona nos ayuda a crecer como personas, valga la redundancia, y a ser cada vez más incondicionales con los otros. Así que muchísimas gracias, Guille, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y vamos a comenzar también saludando a Nancy y Lili y Surieta, compañeras incondicionales. En cada ocasión que se les presenta, ahí están ellas. Saludamos a Norma, de Libertad, a Sonia de la Perla. En esta ocasión saludamos a Beatriz, Marcela y Viviana. Ellas son del centro. Mandamos un cariño a Norma del barrio 2 de Abril. Un agradecimiento para Alejandra del barrio Autódromo. Saludamos también a Inés de Posadas, a María Eva de Córdoba, a Melina de Ciudad de Neuquén. Un saludo especial para Pili, María Esther y Manuela, que nos escuchan desde España. María, Coco y Ana de Estados Unidos. Alba y Cris Henao de Cali, Colombia. Vamos a saludar también a las amigas de Chile que siempre están presentes. Vilma, Luisa, Ingrid y Rocío. Un cariño para todas ellas. También saludamos a nuestra querida gente de México, Tete, Berenice, Adriana. Un agradecimiento a Celia de Lima, Perú. Bueno, en fin, infinitas gracias a todos por acompañarnos y ser partícipes con sus comentarios y reflexiones. Gracias, gracias a todos. Ahora, Guille, por favor, si tenemos algún mensaje de voz, quisiéramos escucharlo. Desde ya, muchas gracias. Hola, queridos amigos y amigas de Dialogando con la Vida. Aquí Nancy. Bueno, precioso el programa. La verdad que a veces uno parece repetitivo, pero se van superando, chicas. Día a día se van superando. Mientras las escuchaba, se me ocurrió que hay como una especie de conexión entre esa vasija que se reconoce imperfecta, que primero se duele de sí misma, se avergüenza de sí misma por estar rajada, por estar agrietada, por no cumplir con su misión original, y me acordaba de la metáfora de la ostra perlífera. Creo que la conexión que les encontraba, con todo atrevimiento, por ahí ustedes me corrigen, es que en ambos casos algo que irrumpe, que es algo no deseado, algo no buscado,
algo que, como dice muy bien Ana, no tenemos que preguntarle a la vida, sino que la vida nos pregunta a nosotros. En los dos casos, tanto la ostra como la vasija recrearon esa pregunta y dieron algo a cambio mejor que lo anterior. Bueno, quizás por ahí la conexión mía es como muy traída de los pelos, quizás no. Y se me ocurría pensar también un tema que han trabajado ustedes mucho en los programas, que es el tema de la humildad. Creo que en este caso la alegoría de la vasija trabaja mucho sobre el tema de la humildad, ¿no? Cuando fracasamos en alguna situación de la vida, porque realmente lo sentimos, lo vivimos como un fracaso y lo es. Fracasamos si perdemos un trabajo, fracasamos si no logramos concretar una carrera, fracasamos si no logramos salvar la vida de un hijo, lo sentimos como un fracaso. Ahí está trabajando la omnipotencia. Y bueno, como aquella vasija agrietada, creo que la actitud de humildad en este sentido, de reconocernos imperfectos, de reconocernos que no pudimos con todo, nos lleva a reconocer que de esa imperfección podemos pensar en hacer algo bueno a partir de lo que nos pasó. Bueno, está hermoso el programa, la verdad que todos son para anotar, para coleccionar. Les mando un abrazo gigante, chicas, que sigan cada sábado sembrando ese agua al costado del camino como las vasijas. Un abrazo, Nancy. Querida Nancy, alumna 10, como te decimos siempre, porque haces deberes escritos y mensajes de voz. Y no hay mucho que agregar a tu visión de esta reflexión sobre las vasijas del aguatero, que ha sido una especie de despertador para repensar y repensarnos. Así que te mandamos un abrazo, sabes que te queremos, también saludamos a toda tu familia y en especial a tu nietita hermosa Nayumi. Llegamos a un momento muy especial, que es el de compartir los comentarios de los oyentes que reflexionan con nosotros y que al compartir sus opiniones enriquecen este programa y además nos enriquecemos mutuamente. Entonces vamos a comenzar con el comentario de Adriana del Centro. Ella nos dice: sin palabras, excelente reflexión y programa, como siempre. Bueno, gracias a vos, Adriana, gracias por estar y estimularnos para continuar con esta tarea a la cual nosotras consideramos necesaria y noble. Muchas gracias, Adri. El segundo comentario dice: la vasija rota dejó un camino de flores y no hay nada peor que una persona perfecta. Compartí el programa con mi grupo de amigas y les gustó mucho. Tienen nuevas oyentes. Saludos, Estela desde Palermo. Bueno, querida Estela, muchísimas gracias por tu comentario y compartimos totalmente lo que decís con respecto a la perfección. Pero la persona perfecta no existe. Esto no quiere decir que no aspiremos en lo que tengamos que realizar en la vida a que todo lo podamos hacer superándonos para ser cada día mejores personas. Y según el doctor Bretones, buscar la perfección es una enfermedad.
Y acá voy a hablar desde mí, ¿no? Esto yo se lo escuché decir al doctor Bretones hace unos 30 años en una clase de logoterapia. Y pasado todo este tiempo, desde que yo lo escuché por primera vez, con los años voy corroborando hasta la fecha que es tal cual él lo presentaba en su clase. Pero bueno, Estela, sobre este tema de la perfección, tendríamos que, para poder desarrollarlo bien, tendríamos que hacer un programa dedicado exclusivamente a esto, porque da para mucho, sí, da para mucho. Así que gracias por tu comentario, muy oportuno, y obviamente agradecidas por acrecentar nuestra audiencia. Un abrazo. Y llegamos al tercer y último comentario. Viene de alguien que nos dice: hola, soy Rafael. Pili es oyente vuestra. Os escucho desde Asturias por primera vez. ¿Quién es el autor o autora? Os escucharé en adelante. Bueno, Rafael, ante todo, buenos días. Un gusto tenerte como nuevo oyente, bienvenido. En cuanto a tu pregunta de ¿quién es el autor?, vamos a tratar de responderte de una manera que satisfaga a tu pregunta. Si te referís al cuento, te podemos decir que este cuento o fábula tiene sus raíces en la sabiduría oriental. Tradicionalmente se atribuye a la antigua India, aunque también algunas corrientes lo asocian con la filosofía china, específicamente con relatos de corte budista o taoísta. Es un clásico cuento folclórico de la tradición oral que utilizaba elementos cotidianos de la época, como el oficio del aguatero, para transmitir grandes verdades espirituales y psicológicas. Y al ser un relato de transmisión oral, es imposible determinar un año o autor exacto. Sin embargo, estamos hablando de una fábula que tiene cientos e incluso miles de años, porque se originó en una época y contexto donde el transporte manual de agua desde los ríos hasta las casas o palacios, usando un yugo sobre los hombros con 2 vasijas a los extremos, era una tarea diaria e indispensable. Y el objetivo central del cuento es hacernos reflexionar sobre la autoaceptación y el valor de nuestras imperfecciones, porque todos tenemos defectos, heridas, limitaciones, simbolizadas por la vasija agrietada, ¿no es cierto? La historia nos enseña que esas imperfecciones no nos hacen inútiles, de hecho, nos hacen únicos. El cuento apunta a que no debemos avergonzarnos de nuestras imperfecciones. En la gran economía de la vida, nada se desperdicia y hasta nuestras debilidades pueden ser la fuente de la mayor belleza si sabemos integrarlas con amor. Ahora, Rafael, si tu pregunta se refiere a quién es el autor de estas reflexiones que hacemos sábado a sábado sobre cada tema que tocamos, acá yo ya voy a tener que hacer un poco de historia para poder responderte. Hace más de 35 años, el doctor Bretones, creo que ya dije que fue el difusor de la logoterapia aquí en Mar del Plata, en el Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata, Víctor Emil Frankl, y siempre lo hizo para el hombre común de la calle. Si bien es cierto que venían muchos profesionales, pero para concurrir no hacía falta tener ningún título
universitario ni de ninguna otra índole. Cuando el doctor Bretones, en aquella época, lo entrevistaban en algún medio radial o también en alguna entrevista que se hacía en un diario donde él iba generalmente acompañados por papás de la escuela de vida, entre tantas cosas que decía, siempre mencionaba que si él tuviese mucho dinero, le gustaría tener una radio y poder difundir la logoterapia. Y recuerden que además, como creador de la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, siempre sus disertaciones eran un despertador de conciencia para que nosotros los alumnos aprendiésemos a decirle sí a la vida incondicionalmente a pesar de todo. Hace 24 años tuvimos la oportunidad de que nos cedieran un espacio para comenzar un programa radial, y voy a cortar un poquito el relato porque es muy largo. Y ese día aceptamos el desafío y hasta la fecha estamos reflexionando ininterrumpidamente con toda persona que lo quiera hacer. Ahora, si hablamos específicamente sobre la reflexión hecha en base a la fábula o el cuento de las vasijas del aguatero, en lo personal puedo decirte que yo lo escuché por primera vez hace 30 años en una clase de logoterapia, que el doctor Francisco Pablo Bretones, reitero, en aquellos momentos y hace muchísimos años, fue el único logoterapeuta dedicado a difundir la logoterapia para el hombre común de la calle. Y ahí, en esa clase, valga la redundancia, lo reflexionamos. Pero, habiendo hecho carne todos los conceptos vertidos por el doctor Bretones sobre este cuento y de tantos otros temas que tienen que ver con la existencia del hombre, hemos ido ahondando, creciendo y aprendiendo qué tenemos, pero lo más importante, qué somos, y en base a eso, el valor que cada ser, como único e irrepetible, con sus grietas y sus imperfecciones, tiene una misión que cumplir en la vida y tiene su valor. Estimado Rafael, realmente nos sentimos honradas de saber que comenzamos a tener un nuevo oyente que le interesa reflexionar. Así que agradecemos tu comentario, tu compañía y nuevamente te decimos bienvenido. Y también le agradecemos a Pili por haberte acercado a Dialogando con la Vida a través de GDS. Bueno, creo que ya hablé demasiado, chicas, así que Ana de Bretones, te cedo la palabra. Hay momentos en el año, hay fechas que recuerdan acontecimientos importantes en la vida de cada uno. Acontecimientos que ya sucedieron o que tenemos la expectativa de que lleguen a concretarse, todas las cosas que anhelamos. Y queridos oyentes, ustedes sabrán que los primeros días de agosto tenemos mojones, tenemos sucesos, tenemos personas a quienes recordar porque se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Elio Aprile y de su papá Pino. A Elio lo conocí hace muchísimos años cuando lo inscribí en la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. A lo largo de los años fue creciendo una amistad a la cual se acopló también Paco Bretones,
y pudimos conocernos y reconocernos primero por un hecho que vivimos en común. Somos inmigrantes italianos del sur, él de Sicilia y yo de Ischia, de Nápoles, y tendíamos puentes en los recuerdos de nuestra infancia, de cómo crecimos y de cómo vivimos aquí en la Argentina desde el primer momento de nuestra llegada. Está de más decir que nuestros hogares fueron lugares de crecimiento desde los valores, desde la honestidad, desde el trabajo, desde la honradez, desde el respeto, y todo eso fue contribuyendo a que el crecimiento personal se pudiera realizar. Yo no me quiero prolongar mucho en el recuerdo de lo que hemos vivido con Elio como amigo, de su familia, de su padre, que lo hemos conocido. Los primeros años de estudios de la Universidad de Elio, el papá solía ir a la secretaría a preguntarnos a ver cómo iba en el curso su hijo Elio. Cuando decía su hijo Elio, se iluminaba su mirada. Y también lo vimos y lo tratamos ya cuando, como persona mayor, acompañaba a su hijo cada vez que tenía alguna charla o alguna intervención. Decir que Elio fue poeta, escritor, ensayista, autor de libros, filósofo, no sé más que decirnos que, aunque no sea una expresión muy académica, fue sobre todo eso un gran tipo. Pero yo creo que la docencia la tenía en su ADN, porque la vivió, la hizo vivir a sus alumnos, a sus condiscípulos, y hace unos programas hablábamos del legado. Yo creo que el legado que dejó en muchas de las personas que fueron sus alumnos y que lo conocimos, no tiene dudas que fue muy precioso. Vamos a recordarlo con cariño. Ya sabemos que recordar es volver hacia el corazón, pero los extrañamos indudablemente. Y entonces yo quiero invitarlos a escuchar La infinita maratón de Pino, que forma parte del recuerdo en este mojón de los primeros días de agosto de cada año, como si fuera la primera vez. Y además quiero recordar a una abuela integrante de la Escuela de Vida, a la abuela Ofelia, que también forma parte de este recuerdo de los primeros días de agosto de cada año. La abuela Ofelia, la mamá de Susana, vive, a mí me gusta siempre hablar en presente, vive entre nosotros porque su recuerdo, su cariño es imborrable. Vamos a escucharlo a Elio. Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir, es vivir, es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. J&B Pañalera. Especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés. Pañales para adultos elastizados. Apósitos. Ropa interior descartable. Refuerza pañal. Zaleas descartables. Variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. Sábado 13 de junio de 2009, programa 397 de Dialogando con la Vida. Hoy tenemos la alegría de compartir este tiempo de encuentro, de reflexión y de programa con un amigo entrañable que nos despierta siempre tantas inquietudes, nos deja pensando un montón sobre el tema de la vida, Es nuestro querido amigo Elio Aprile. Elio, gracias por compartir tu tiempo. Hola, buen día. Me encanta hacerlo. Tu tiempo, tu vida, tu experiencia, tus libros, tus hijos. Estamos... distintos modos de paternidad, ¿no? Distintos hijos modos. Y libros. Sí. Los árboles ya están, no me puedo morir tranquilo. Pero hay tanta inquietud que después de la novela a la cual vamos a hacer referencia, ya hay otro libro, ya hay en camino, en talleres. Ya está en imprenta un último libro sobre poesía haiku, un estilo de poesía japonesa muy sintética, muy compleja, pero muy profunda. Me gustó mucho hacerlo, así que ya está, y además con la fortuna de que está ilustrado por 12 artistas de primera jerarquía, así que va a ser un lindo objeto estético más allá de la poesía. O sea, que ya está listo con puntos suspensivos. Sí, la vida sigue y fructífera. Sí, por suerte sí. Yo tengo aquí en mis manos el último libro de Elio Aprile, el libro 17, si no me equivoco, número 17, que es la primer novela. Ya comentamos algo la última vez que estuviste con nosotros, La infinita maratón de Pino. Excelente, no sé si decir movilizante, conmovedor, testimonial. Este juego, Elio, porque es biográfico, ¿no es cierto? De ser relator, de ser actor, de ser protagonista, de ser espectador. Yo siempre quise escribir esta novela, la verdad que sí, pero siempre respeté al género, porque es un género complejo. La novela tiene una enorme virtud que permite que todo ingrese en ella. En la novela todo es posible: literatura, historia, geografía, numismática, heráldica, lo que fuere, todo vale. Pero en ese riesgo también de que poniendo todo resulte ininteligible, con lo cual hay que ser muy respetuoso del género. Y durante años la fui posponiendo. Bueno, finalmente la abordé, y desde la perspectiva de la biografía de mi padre, el hombre al que más admiro, un viejo fantástico. Pero no solo eso, para mí es un homenaje al inmigrante, y no solo eso, y mucho más que todo lo anterior, es una serena reflexión sobre la muerte, tomada como personaje inclusive de la novela, que está omnipresente y omnisciente. Nosotros desde la Escuela de Vida a veces decimos, esta sociedad vive de espaldas a la muerte. Y no es fácil decir, bueno, vamos a tomar un café y vamos a charlar de la muerte. Entonces me parece que este abordaje que vos hacés acerca de la muerte es
a ver la palabra cuál sería, tan creíble, tan certero, tan irremediable, pero tan nuestro el tema, tanto que tiene que ver con lo humano, que creo que es el único bagaje que nos acompaña desde que nacemos, ¿no es cierto? Los existencialistas suelen decir que el hombre es un ser para la muerte, cosa de la que a veces no nos damos cuenta. Es decir, el destino de la vida es un contrato a término. Si nacemos y ya sabemos que nos moriremos, mañana, pasado mañana, estiraremos más o menos, la cortaremos por propia voluntad en el caso de los suicidios, pero la muerte es un hecho tan irreversible como la vida. Entonces, lo que hace valiosa a la muerte es precisamente su condición de plazo a término. La vida es valiosa porque nos morimos, la vida es valiosa porque se acaba, porque si fuéramos eternos, el tiempo carecería de significado, y la vida también. La vida es valiosa, cada día, cada instante, cada momento es valioso, precisamente porque se nos va, porque mañana no sabemos si estaremos, porque muchos que dijeron hasta mañana no volvieron a ver el sol. Entonces cada momento tiene el encanto, la plenitud de estar vivos, y caramba, no es poca buena noticia, pero desde esta perspectiva hay que desdramatizar a la muerte. La muerte forma parte de la vida, es una moneda de doble cara donde se convive irremediablemente y la llevamos puesta, viaja con nosotros. Entonces asumirla como una realidad humana, que siempre la queremos lejana, pero en definitiva que sabemos inevitable, forma parte también de una mayor madurez a la hora de vivir y a la hora de elegir las cosas que he de hacer con esta vida, que sé que es un contrato a término. Si la vida es proyecto, si la vida es un proyecto acotado dentro de 2 fechas, una que conocemos y otras que no, pero dentro de esas fechas hay que hacer algo, caramba, hagamos algo trascendente, justifiquemos haber pasado por el mundo, démosle a esta oportunidad que nos dan la vida, que no elegimos, pero que debemos asumir, de ser algo valioso, algo que justifique haber pasado sobre la superficie del planeta. Ese es el valor que tiene la muerte, un valor intrínseco, valor de telón de fondo, valor sobre el que se apuesta y sobre el que la vida es un permanente desafío. Por eso tomo la idea de la maratón en relación a la vida de mi viejo, porque es una maratón lo que corremos, no sabemos si vamos a llegar y el último paso nos habrá llevado a algún lugar, pero mientras corrimos, la maratón implica que la muerte corre con nosotros, la llevamos puesta, y esto es lo que hace trágica la vida, pero no trágica en el sentido del drama, sino trágica en el sentido de lucha, de desafío, de permanente vocación de estar mañana de nuevo, empezando otra vez y con ganas de correr. A la postre, los que han hecho atletismo alguna vez, y yo lo hice, por eso hablo de maratón, porque la novela se asienta en un hecho real, que yo corría maratones cuando era estudiante universitario. El valor de la maratón no es tanto ganar, cuanto llegar. La dignidad es llegar. Entonces cada hombre, cada mujer puede llegar, y de hecho llega en función de lo que le dan los pies, sus años o sus huesos, pero no importa ganar, importa ganarse, importa llegar, y esa es la primera victoria. Por eso digo, esta metáfora de la vida como una maratón me parece que se adecuaba perfectamente a lo que yo quería contar en esta novela. La vida de un hombre, una vida fantástica, realmente una vida novelesca, guerras, prisiones, heridas, Asia, África, América, Europa, ir, volver, sí, una vida realmente de aventura, en el mejor sentido de lo que la palabra aventura significa, pero también es una reflexión sobre el inmigrante, sobre la guerra, sobre la paz y sobre la muerte, porque ¿cuántas veces la muerte le pudo haber hecho zancadilla en esta maratón? Y sin embargo pasó a África, pasó heridas de guerra, pasó prisiones en la India, volvió a América, cruzó los mares en barco, se subió de pequeño a las torres de las iglesias donde trabajaba de albañilito a los 11 años, y siempre la muerte rondando con él, pero siempre ganando la vida. Entonces este sentido de maratón es lo que convierte a la vida en una aventura deliciosa, y así debiera tomársela, aún con las desgracias, aún con los desgarramientos que los tenemos en mayor o menor medida todos. Pero si a la mañana siguiente amanezco y tengo la oportunidad de seguir corriendo, la vida sigue siendo deliciosa y es un bien en sí mismo, que se potencia porque es un bien que tal vez mañana ya no tendré. Elio, cuando nacemos estamos en la línea de largada en esta maratón que significa
transcurrir nuestra vida, el tiempo que se nos es dado, que no sabemos cuánto. Pero ¿cuánto nos quedamos únicamente en la línea de largada y duramos en lugar de vivir? ¿Cuántos no aceptamos este desafío? Bueno, esa es la vida extraviada, ¿no? Esa es la vida dilapidada, eso es la sobrevida, eso es durar, no vivir. Duran las cosas, la vida humana no es duración, la vida humana es trascendencia, la vida humana es proyección, la vida humana es hacer algo más que durar o sumar años. Por ello, las sociedades contemporáneas, sociedades masificadoras, alienadoras, son sociedades que cometen crimen de lesa humanidad. La masificación de los modos en que sea, a través del consumismo, a través de la idiotez de las religiones o de las políticas o de lo que fuera, el modo en que la gente se idiotice y renuncia a su propia capacidad crítica de poder pararse frente al mundo, es un modo de matar la sustancia de la vida humana. Podrán vivir 100 años, pero no habrán sentido la experiencia de estar vivo un solo día. Y a veces, especialmente cuando hay situaciones límites, hay situaciones en que uno no sabe afrontar esa pregunta tremenda que nos hace la vida. Quisiéramos que el mundo se detuviera, que el movimiento se detuviera, dejar de correr esta maratón, y sin embargo yo digo, por suerte no se detiene, y tengo que resolver. Es que no hay que desear que se detenga el mundo. Lo que hay que tener es la tranquilidad espiritual para poder detenerse uno y mirar cómo es el mundo en movimiento con nosotros desde afuera. Y ahí es cuando aparecen las grandes posibilidades de la verdad. Es decir, el arte, la ciencia, lo místico, son gestos humanos que solo sobrevienen cuando el hombre es capaz de sustraerse, no que separe el mundo. Es él quien se detiene, es él quien encuentra dentro de sí la capacidad de abstraerse, es decir, de quedar afuera del planeta y desde esa posición entender lo uno y lo otro, entender que él es un ser que está lanzado en un mundo donde algo tiene que hacer, donde hay una misión humana. ¿Cuál es la misión? ¿Cuánta gente se pregunta y debiera hacerlo? Y esta debiera ser, creo yo, el eje de todo proceso educativo. Preguntarse cuál es mi misión en la vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué estoy acá? ¿Soy lo que quieren que otros hagan? ¿Soy lo que otros disponen, a veces malamente, procesos masificadores, aglutinadores, meramente economicistas o consumistas? ¿O mi vida es el resultado, en la relatividad que esto tiene, de mi libertad para pensar y hacer lo que creo que debo hacer y comprometerme con eso? Y que la maratón la corremos todos, pero yo pongo el recorrido. El único irrepetible y el sello personal y las huellas que uno deja. ¿Y si no dejo eso, qué soy? Pasé. Cuando muera le habré dejado la tierra nada más que una bolsa de huesos. Es muy triste haber dilapidado la oportunidad de una vida, porque la vida es valiosa en sí misma. La dedicación de este libro dice a Pino y Salva y padres. Después a Leandro, Lucio, Helio y Elenita, mis hijos. Las raíces y los frutos. Buena síntesis. Y la palabra siempre. Así fue. Es tu fuerte, tu punto débil. Tengo acá yo todas las editoriales de la revista Transiciones, está la palabra. Sí, la palabra es el componente antropológico más importante de la condición humana. Nada nos define tanto como la palabra. Nada es tan nuestra huella digital humana como la palabra. Somos lo que hablamos, somos como hablamos, somos lo que callamos y somos como callamos. La palabra es cédula de identidad personal, vital. Es decir, el desprecio por la palabra es el desprecio por la propia condición humana. Hablar bien no es una mera cuestión de gimnasia retórica. Hablar bien es tener la capacidad del pensamiento que define una vida proporcional. Si hablo mal, pienso mal y vivo peor, porque si lo humano es vivir en función de lo que se piensa y la palabra no es más que la posibilidad de que el pensamiento sea, evidentemente la palabra debiera ser el argumento fundamental de toda transferencia social y de todo proceso educativo. Y paradójicamente vivimos un desprecio de la palabra, una vulgarización de la palabra, una amputación permanente de la palabra,
de suerte tal que la palabra va a terminar siendo como una suerte de prótesis, una peluca, una dentadura que se pone cualquiera y es siempre igual. Cuando la palabra es la gran oportunidad de que yo sea como me expreso, que en esa palabra vaya mi vida, va mi pensamiento, va mi captación del mundo, va mi referencia con mis silencios y con los silencios de los demás, va la posibilidad del diálogo, va la posibilidad del monólogo, va la posibilidad de hablar con Dios si creo en Dios, o de hablar con la nada si creo en la nada, pero es la palabra siempre, es la que me hace el ser distinto, ni digo mejor ni peor, el ser distinto dentro de esta naturaleza que solo tiene palabra en los hombres. Por eso digo, abruma, aterra y es criminal el modo en que se desprecia la palabra y en que a veces hasta deliberadamente, como proceso de yo diría, una suerte de estructura monopólica económica, se vacía de contenido la palabra, porque la palabra en estado crítico es enemiga natural de todo proceso alienador. Los consumismos, las sociedades consumistas, necesitan voluntades acríticas, necesitan voluntades incapaces de distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Y por lo tanto, violentar la palabra, gritarnos en vez de sugerirnos, quebrantar el diálogo con monólogos que siempre son unidireccionales. Hoy una mira la televisión en general, lo que domina es el grito, es la consigna, no hay capacidad de reflexión, no hay capacidad de susurro, porque los grandes pensamientos se dan en silencio o en susurro cuando menos. Pero eso no es casual, eso responde a generar multitudes, todos los temas de masificaciones, deportivos, de espectáculos, todo es lo mismo, van a meter el cuerpo y a esconder el alma. Y bueno, y ahí se muere la palabra, y cuando se muere la palabra se mueve la criatura, porque como los filósofos solían decir, la palabra es la morada del ser, ahí está el hombre, en la palabra que resume su vida en su conjunto. Por ello creo que estamos a las puertas de una suerte de colapso humano a partir de la amputación y del desprestigio y de la desvalorización que se está haciendo de la palabra. El otro día en el curso de logoterapia hablábamos de cuánta dificultad hay para promover y provocar el encuentro en esta masificación, el encuentro físico, el encuentro de persona a persona, de mirarnos, de vernos y de hablar y de susurrar y demás. Gracias a este poder que le estamos dando a la técnica, en lugar de poder usarla racionalmente, ¿no? Es que la tecnología en todo caso es un instrumento. Lo fue en su momento la rueda, lo fue en su momento el fuego, lo fue en su momento cada utensilio que el hombre fue, pero eran medios que no se justificaban en sí mismos. El fuego era un instrumento con el que podía espantar la fiera o prender fuego a mi hijo en un ataque de locura, pero el fuego no tenía la culpa. Bueno, los técnicos han inventado un mundo, una cultura dentro de la cultura que es maravillosa, es admirable, que uno pueda hablar por teléfono con una persona que está al otro lado del Atlántico, verlo por televisión en simultáneo, el internet, el chat, los satélites, todo eso es maravilloso. Pero cuando eso es el fin en sí mismo, cuando eso anula la condición humana, cuando eso oxida la calidad de existencia humana, hay gente que vive en el mismo edificio y chatea. Sí. Cuando eso anula la calidad humana, cuando eso mata el lenguaje, porque todos estos mecanismos técnicos pareciera que suponen de por suyo que se puede escribir de cualquier manera. Entonces se pierde la calidad expresiva, se pierde la metáfora, se pierde el adjetivo, se pierde el matiz de decir las cosas que en el mundo son, y todo termina siendo un lenguaje casi matemático, casi universal, donde no hay identidad. Esto lo puede haber escrito cualquiera, y no somos cualquiera, somos personas únicas, irrepetibles, que a través del lenguaje podemos dar el más claro testimonio de aquello que somos. Por ello digo, fantástica la técnica, pero cuando la técnica mata al humano, ¿para qué nos sirve? Yo estaba viendo el índice del libro, La infinita maratón de Pino, y bueno, vos sabés que yo siempre trato de elegir alguna frasecita, la saco de contexto y es como si estuviera lastimando a alguien o algo, pero después dije, no, voy a llevar el libro y vamos a hablar directamente de lo escrito. Me apasiona el índice y después el contenido. El índice es el mapa, ¿no? Porque además está escrito con una suerte de alternancia en el tiempo, pasar de una década a la otra o de un siglo al otro y ir y volver.
con distintas instancias de la vida de Pino, de modo tal que al terminar el libro es como si hubiésemos armado un rompecabezas en una visión calidoscópica, digamos, recompusiéramos toda la vida de un hombre, siendo que por ahí empezamos el libro en el año 71, pasamos al 16, sí, o luego fuimos al 2004, pero esa era la idea, ¿no? Elio, en el capítulo Los andamios, leo, no me gusta este trabajo de peón. Mis sueños tienen corazón de libros, aroma de aulas, sabor de pensamiento. No me gusta, pero lo hago del mejor modo posible. Y acá empezamos con los valores, ¿no? Desde siempre, en las costumbres de mi casa, el trabajo ha sido una consigna inviolable. La honradez, la dignidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos escuchado, a lo mejor yo he dicho, educar en valores, tenemos que aprender los valores, delegar los valores, transmitir los valores? Es que la educación es eso, sí, educar en valores es una frase redundante. Educar es transferencia de valores, es despertar conciencia de valores. En cada disciplina transfiero el valor de la verdad, de lo justo, de lo belloso, de lo sagrado. Toda transferencia educativa es transferencia de un valor. Por lo tanto, es redundante y a veces hasta una moda bastante usual ahora escuchar hablar de educación en valores como si se hubiera inventado algo nuevo. La educación nació siendo transferencia de valores, porque cada sociedad se perpetúa a través de la educación en aquellos que educa, en los valores en que esa sociedad cree. Por lo tanto, si el valor de los espartanos era la guerra, cuando educaban a sus hijos, los educaban en valores. Sí, claro, era obvio, los preparaban para la guerra. Es decir, que el valor era lo que determinaba el proceso de transferencia de una educación, cualquiera esta fuese, teniendo en claro también, y abriendo la puerta del derecho a la rebeldía, que siempre quien escribe los programas educativos los escribe en función del poder que detenta, y por lo tanto nadie va a educar creando programas educativos que pongan en riesgo el poder de aquel que maneja el sistema educativo. Pero como quiera que sea, una sociedad, un país, una ciudad tiene transferencia de valores que son las que unifican y nos hacen decir que pertenecemos a un lugar y no a otro. Por ello, digo, hablar de educación en valores es una ociedad, es decir, ocioso absolutamente, no agrega nada nuevo. Educar es transferir valores y luego a partir de esos valores incorporar conocimiento, incorporar habilidades, incorporar hábitos, pero siempre son los valores los que determinan. Estamos reflexionando en esta mañana de sábado con nuestro amigo Elio Aprile. Les recuerdo nuestros números telefónicos 496-0008 y 491-9095. Sí, la gente es rara. Hoy se odia, luego se ama. Cambia ideas de repente. Te dice la verdad, después te miente. Sin necesidad, como algo corriente. Sí, la gente es loca, no es feliz y se le nota. Sigue al mundo ciegamente. Cuando la moda cambia, la gente cambia tontamente, inútilmente. Tú eres más que eso. Eres
mente se pierda en conjeturas, tenga miedo tontamente, inútilmente. Tú que eres más que eso, al menos tú en el universo eres el sol que me enseña un mundo mejor que existe, solo para mí brillando como un diamante aquí en mi pecho. Tú no eres como el resto, al menos tú en el universo. No cambies más, dime que por siempre serás sincero y que me amarás en serio aún más y más y cambies más, dime que por siempre serás sincero y que me amarás en serio, en serio. 'Es el sol que me enseña un mundo mejor que existe, solo para mí brillando, J&B Pañalera, especializados en higiene para adultos, jóvenes y bebés, pañales para adultos elastizados, apósitos, ropa interior descartable, refuerza pañal, zaleas descartables, variedad y calidad. Atendido por sus dueños. Te esperamos de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 9:30 a 14 horas. Consultas al 223-565-7135. J&B Pañalera, Avenida Libertad 4434. J&B Pañalera. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con el programa radial el Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Estamos otra vez en contacto con nuestros oyentes. Anita, ¿hubo llamados? Sí, llamó Susana, que manda saludos especial para el doctor Aprile. Y bueno, dice que es tan claro lo que habla, lo que explica, que no tiene necesidad de hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Elio, en un capítulo, me parece que es en el capítulo de las paradojas, si no me equivoco, se habla del joven que está en la disyuntiva de decirle a su papá albañil que tiene pensado un futuro
como la idea de mi hijo el doctor, de todo inmigrante, de un futuro como profesional, abogado, médico, arquitecto. Digo, está en la disyuntiva, en la gran crisis de adolescencia, de decirle, no voy a estudiar ninguna de esas carreras, sino quiero estudiar filosofía. Sí, eso es bien autobiográfico, claro, porque, como decías vos, y aquella ya casi consagrada imagen de mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, ¿no? El inmigrante proyectaba en su hijo sus propias frustraciones y por lo tanto quería triunfar aunque fuera a través de su hijo, y la famosa aspiración de que ese apellido tuviera un prestigio que tal vez la llanura del oficio que ellos habían sostenido no tenía. La chapa en la puerta de casa, doctor, ingeniero, arquitecto. En el caso de mi viejo, albañil, él siempre imaginó que yo estudiase alguna de esas carreras técnicas como arquitectura o ingeniería, maestro mayor de obra, algo que estuviera con comitancia con su oficio y con el oficio que yo sostuve muchos años, porque yo trabajé muchos años con papá de peón de albañil. Pero paradójicamente, y esto es el capítulo, albañil el que dominaba, pero papá me había creado todo un mundo de libros que a mí me volcaron decididamente a lo humanístico. Cuando termino la secundaria había que decirle al viejo que era lo que había decidido. Y papá, cuando teníamos que hablar de cosas importantes, hablaba en plural. Entonces decía, ¿qué vamos a estudiar? Y bueno, no, todavía no sé, yo ya estaba anotado en la Universidad Católica, estoy hablando del año 67, ya había juntado el dinero, había pagado la inscripción y todo, y empezaba en 15 días las clases, me acuerdo ese verano del 67, y una mañana irreversible hubo que decírselo. Estaba, me acuerdo, yo abajo haciendo un pastón de cal, el viejo en el andamio, y como ahí, nos anotamos, ¿qué vamos a estudiar? Ya me anoté, papá. Bueno, ¿y qué vamos a estudiar? Y bueno, llegó el momento, crisis, conflicto, angustia, desazón, porque para mí era un hecho consumado, y lo hubiera sido de todas maneras, pero la tristeza mía era que tal vez no hubiera tenido el acompañamiento de él. Y bueno, le dije, papá, me anoté para estudiar filosofía, y esa imagen me va a acompañar el resto de mi vida. Se sacó el birrete de papel que se hacían los albañiles con papel de la bolsa de cemento, lo tiró sobre una pila de ladrillo, dejó caer la cuchara en el balde y me dijo la frase más linda que escuché en mi vida: es lo último que yo hubiera querido para vos, pero si a vos te gusta, a mí también. Y eso es la gratitud eterna que yo tengo para este hombre que acompañó a pesar de que no era lo que le gustaba a él. Digo, respetó, no violentó mi vocación. Me dejó ser lo que yo quería y sentía que debía ser, aunque esto no coincidiera con sus intereses. No es común encontrar en los padres esto. No es común que no exista esa presión permanente para medir la vida del hijo o en función de una resolución económica a futuro, como si eso fuera la gran salvación de la vida de la gente, o en función de sus propias frustraciones, o en función de la continuidad de lo que ellos hicieron y que durante muchos años fue casi tan transferible como el apellido, generaciones y generaciones, el padre fue herrero, el hijo herrero, el nieto herrero, o albañil, o lo que fuere. Bueno, en algún momento había que entender que no necesariamente transferimos apellidos y vocaciones. Bueno, y esta es la sencilla lección de un hombre sencillo pero sabio, con lo cual siempre yo planteo la diferencia que hay entre el erudito y el sabio. Hay gente muy erudita capaz de repetir de memoria la biblioteca de Alejandría sin una gota de sabiduría, y un hombre que ha leído 0 libros y que tiene sabiduría en cada una de las palabras que dice. Me quedo con el sabio. Ahora, siempre tomamos como referencia lo de antes, ¿te acordás? Antes las cosas eran de otra manera, los sucesos acaecían con más lentitud, había tiempo para pensar, pero hablando de la relación padres e hijo, era más dura, era más vertical, y sin embargo, bueno, tiene que ver con los valores, ¿no? Sin embargo, había diálogo y había, en este caso concreto, tener en cuenta al otro para que hiciera su propio proyecto de vida. Eran más áridas las relaciones, evidentemente. No había ese nivel de confianza que hoy uno puede tener con sus propios hijos.
pero dentro de esa dureza, dentro de esa sequedad, dentro de esa parquedad, que uno ahora lo mira a la distancia, a veces dura relación, uno se daba cuenta de que había modelo, de que había ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces la transferencia del valor, la honradez, el valor de la palabra, el esfuerzo, el trabajo, uno no lo veía en el discurso, lo veía en la vida cotidiana. Así, mi viejo era eso, era un tipo honrado, era un tipo que trabajaba, un tipo que tenía palabra, un tipo que privilegió lo de ser buena gente por sobre cualquier otra cosa, un tipo que tuvo conciencia cívica, porque aún condenándonos muchas veces a pasar alguna privación, siempre quiso tener los impuestos pagos al día, nunca quiso tener deuda. Es decir, uno aprendió en ese ambiente el valor que tienen cosas tan simples como que hacen que la vida sea más grata, que la vida sea menos sucia. Por eso mi pena, mi tristeza, cuando fue mi frustrada experiencia política, de que a mí me agredieran desde la honradez, porque yo pude haber sido el peor intendente de esta ciudad, pero fui honrado. Y mi dolor, mi tristeza era por mí mismo, claro, porque si uno no ha hecho nada de qué avergonzarse, duele estar en boca de otros del desprecio o del demérito. Pero por mi viejo, me muero si ese viejo que a mí me formó y que lo mamé junto a él, tener que padecer esa sospecha de la no adhesión a valores como fueron la honradez. Por eso este libro también es un homenaje a ese hombre que educó en valores y nunca hizo ninguna teoría. Vos en el capítulo de las cunas decís, haciendo referencia a ese niño que acaba de nacer, le enseñarán ley de gente sencilla, que nadie debe decir mentiras, algo aparentemente elemental, pero, sí, pero constitutivo, ¿no? Y constitutivo, después vendrán las teorías, pero que si uno ve en su casa un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que hace de la austeridad un culto, y eso uno tiene que tener el alma galvanizada para no incorporarlo a su vez como valor. Y bueno, y si uno violenta eso, si en algún momento uno se aparta, sabe que también lo está cometiendo, porque ya está como conciencia. Yo no digo que salimos iguales a nuestros padres, pero salimos con la conciencia de que cuando hacemos lo que no debemos hacer, hay algo en nuestro interior que nos dice te estás equivocando. Y eso es lo que después la psicología profunda llamará la presencia parental o el superyo, como lo querramos llamar, pero olvidemos las teorías. Simplemente digo, si uno se crió en una familia donde el valor de la palabra, el respeto, la honradez, el trabajo, estuvieron inmersos en lo cotidiano, más allá del discurso, aunque uno después vaya en contra de eso, va a tener siempre el sentido de culpa, porque fue educado en eso y ya forma parte constitutiva de uno. Tenemos un llamado de un oyente. Buen día, ¿quién habla? Paco. Paco Bretones, ¿qué haces, querido? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Espera que le voy a pasar los auriculares a Helio. Hola Paco, buen día. Buen día, Helio. ¿Cómo estás? Bien, bien. He leído con mucho interés tu libro, La historia maravillosa de Pino, tu padre, a quien ciertamente yo digo que podés estar, como vos decís, orgulloso de él. A lo largo de esta historia, yo veo que resaltan dos imágenes totalmente distintas. Las de Pino, que elige venir a América, impulsado por una responsabilidad de llevar el pan a su casa. América siempre fue el recordar su Sicilia, que nunca olvidará. Solo la necesidad del pan cotidiano y cómo ganarlo, lo lanza a tierras de América. Pan y nostalgia van siempre de la mano en tu padre. Él no elige al África, se la imponen, y se la imponen de una manera violenta. África es sufrimiento, muerte y dolor. África es el lugar donde
Hospital y cementerio se conjugan mutuamente. El pino que vino a América buscando el pan cotidiano no eligió venir al África. África es la guerra. Pino es un hombre de encuentro, de solidaridad, de amistad y de paz. Paquito. Hola. Paco. ¿Se cortó? Bueno. Seguimos. Esperamos otro llamado y vemos cómo... No, ha captado bien en la lectura del libro, Paco, esto de las dos visiones. Las dos circunstancias, ¿no? de la vida, ¿no? Tener que haber ido a África a una guerra que no eligieron, sí. Haber tenido que participar de la más absurda de las actividades humanas, matar o morir, por algo que no defendía nada absolutamente, era la conquista de Abisinia de parte del régimen fascista de Mussolini, una guerra de colonias, una guerra de abusos, una guerra de destrucción, una guerra de violencia. Y la otra elección, sí, América, después de una segunda guerra que le tiene a Italia como perdedora, volver al pueblo, encontrar todo destruido, la miseria, el hambre, y bueno, y asumir la aventura, hay que asumirlo, ¿no? Una vez lo ha vivido tan fácil. Yo nací en marzo del 49. En mayo del 50 mi papá estaba en América. Un año. Menos. Y aquí vino y estuvo un año solo. Y compró un terrenito, hizo su casa. Recién ahí se sintió en la dignidad de poder traer a su mujer y a su hijo. Y nos trajo. Es decir, son modelos de vida de los que hay miles, pero que no los honramos. Donde pareciera ser que hoy nos lo tienen que dar todo. Esta cosa de la molicie, de esperar que otros nos lo den. Jamás se le ocurrió a mi viejo esperar que el Estado le regale una casa, que el Estado lo mantenga, salir a... No, solo se le ocurrió trabajar, y trabajar de día y de noche, y no es una imagen. Trabajaba de día para ganar el dinero y de noche para terminar la casa. Lo he visto quedarse dormido con un fratacho en la mano, sí, a las 3 de la mañana, después de haber trabajado 10 horas en la obra, 4 horas en la casa, y a la mañana siguiente, a las 5, levantarse de nuevo para ir a trabajar. Digo, hemos perdido este sentido del esfuerzo como argumento de virilidad, en el mejor sentido de virilidad, de cosa de hombre, de cosa de empeño y de esfuerzo por cambiar la naturaleza propia y la naturaleza en la que se vive. Y hoy no, hoy la molicie ha ganado todo. Yo trabajé muchísimo en mi vida, Ana, muchísimo. Desde peón de albañil, vendí nafta en tienda a los gallegos, fui empaquetador en Fanje y Compañía, fui empaquetador en tienda a los gallegos, fui empleado municipal, fui intendente, hice 1000 trabajos, pero no trabajé ni la mitad de lo que trabajó mi viejo, ni la mitad. Y mis hijos no trabajaron ni la 10ª parte de lo que trabajé yo. Nadie quiere que sus hijos repitan sus esfuerzos y sus sacrificios, pero no puedo dejar de leer en esto que según avanzan las generaciones se extravía el sentido de virilidad en cuanto al esfuerzo por cambiar las cosas. Y creo que eran mejores nuestros padres que nuestros hijos. Y en esto se explica buena parte también de las decadencias de muchas sociedades. Mi papá siempre decía cuando escuchaba con frecuencia gringos de mierda, hay que decirlo. Decía, o gringos muertos de hambre, sí. Sí, a mí en el puerto no me esperaron con bolsas de trigo, maíz y papas, tuve que ir yo a buscar. Sí. La dignidad del trabajo. Pero además venían con eso, Ana, por esto de la otra parte del libro que para mí es sustancial. Es el reconocimiento al inmigrante. No vinieron a robar, sí, no vinieron a pedir nada. Una mano atrás y una adelante. Mentira, las dos adelante y para trabajar. Sí, nadie les regaló nada y se lo ganaron y fue el esfuerzo y el respeto, pero además venían una cultura absoluta, no conocían el idioma, se sentían despreciados y se sentían discriminados. Y sin embargo se instalaron, y sin embargo construyeron, casas para otros y casas para sí, construyeron instituciones, edificios
sacrificios para esas instituciones, perpetuaron y se convirtieron a la postre en uno de los ejes fundamentales del desarrollo de este país. Estos países americanos, Argentina en particular, serían ininteligibles, incomprensibles si quitáramos el esfuerzo que pusieron los inmigrantes, esos tanos, esos judíos, esos gallegos, esos de la raza que hayan sido. Vinieron a trabajar, hicieron buena parte de lo mejor de este país y lo hicieron en contra de todo, en contra de la nostalgia, de la tristeza de haber dejado su país de lejos, de haber dejado hermanos, haber dejado padres, hijos. Lo hicieron en contra del desprecio de los que los recibían hostilmente, lo hicieron en contra de culturas distintas, lo hicieron en contra de un idioma ignorado y sin embargo se instalaron. Y cuando uno ve en tan poco tiempo, sí, la historia de la humanidad se mide en miles de años, uno lo mide en decenas de años, cómo esos hombrecillos sencillos, oscuros, trabajadores, terminaron siendo el esqueleto de una sociedad que todavía no los ha reconocido lo suficiente, y particularmente a las mujeres de esos hombres, sí, a las que les debemos un enorme gesto de reconocimiento, porque siempre fueron el telón de fondo, porque nunca participaron del aplauso cuando había que salir al escenario, porque siempre se quedaron en casa siendo el sostén de lo que nunca ellas pudieron disfrutar más que como acompañantes. Y creo que cuando hablamos de los inmigrantes hay que hablar de las inmigrantes también. Elio, ¿por qué nos cuesta a nuestra generación ya de padres, algunos los que transitamos los 50, 60 años, ser coherentes, tener esa coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos para que nuestros hijos puedan tener la misma oportunidad que hemos tenido nosotros con respecto a nuestros padres? Porque si no, uno escucha, esa es cosa de viejos, esa cosa ya pasó, cuando uno, inmerso en esta sociedad, quiere traer lo de antes, porque lo tiene internalizado y sabe lo bueno que es vivirlo desde esa óptica, y sin embargo chocamos o no nos animamos o tenemos miedo. Sí, hay que hacer un análisis global. Digamos, siempre las generaciones nuevas, por algo lo fueron, terminaron considerándose distintas y cambiantes. Es decir, mis padres habrán sido también ellos para con los suyos, lo mismo que yo fui para con ellos, o lo mismo que lo fueron los hijos para conmigo. Las nuevas generaciones siempre implican actitudes nuevas, cambiantes, transgresoras, reveladoras, de cosas nuevas que evidentemente los padres a veces no terminamos de entender. Por eso digo que hay que diferenciar qué es lo cultural, coyuntural, que puede ser lo nuevo, y que es probable que haya cosas nuevas que sean mejores que las que vivieron nuestros padres, o que viven nuestros hijos mejores que las nuestras. Pero hay cosas que no envejecen, hay cosas que no es ni lo nuevo ni lo viejo, hay cosas que es lo permanente, lo absoluto. ¿Qué cambió el sentido de la honestidad en relación a mi papá, a mí o a mis hijos? ¿Qué es lo viejo? El valor de la palabra, que uno se comprometa en la palabra y que su palabra sea más importante que firmar con sangre. ¿Qué es lo viejo? El respeto a la amistad, al trabajo. Eso no cambia. Podrá cambiar si tenemos relaciones sexuales antes o después, si nos emborrachamos más jóvenes o más viejos, si vestimos distintos, si escuchamos otra música, si los Beatles son mejores que Enrico Caruso, pero son cuestiones generacionales. Pero el sentido de la belleza, el arte como ejemplificador, la poesía como modo de entender al mundo de otra manera, esas cosas universales, eso no cambia. Entonces, cuando decimos qué es lo viejo puede ser las modas, cómo se vestían ellos, cómo nos vestimos nosotros, pero respetar la verdad, respetar la palabra, ser honesto, ser franco, ser buena gente, eso es tan nuevo como cada criatura que nace. Elio, en el capítulo Los dioses, entre otras cosas hermosas, dice: Pino se piensa, y piensa en su pasado. ¿Cómo gravita el pasado de cada uno de nosotros? Encontraste una frase en el presente. Claro, rayaste una frase que es determinante de creo, te diría, la sustancia íntima del libro. Pino se piensa. Cada uno debiera pensarse. ¿Y quién tiene el hábito del se piensa? Ahí está buena parte de la conciencia de la propia humanidad de cada uno que llevamos puesta, ¿no? El pensarse, el pararse frente al mundo, lo que yo decía hoy, esa capacidad de detenerme un momento del vértigo en el que me lleva, porque es, hablando de paradoja,
Nunca tuvimos tantos medios de comunicación, todo rápido, ciencia, técnica, y cada vez tenemos menos tiempo. Es decir, que es una vorágine que nos lleva el grito, la urgencia, el amontonamiento, la muchedumbre, la multitud. Y eso mata la capacidad de pensarse, de poder decir Pino, Ana, quien fuere, se piensa. Se piensa y en el pensarse se redescubre. Y en el pensar se empieza a poner blanco sobre negro, empieza a emparejar su postura frente al mundo. ¿Por qué hago lo que hago y por qué no lo hago? ¿En nombre de qué justifico hacerlo o no hacerlo? Si en cada elección me va la vida, y si mi vida es la suma de todas y cada una de las elecciones, si cada vez que digo sí a uno, digo no a infinidad de otras posibilidades, ese pensarse implica necesariamente esa capacidad de elegir, de hacer ejercicio de mi libertad, y no que elijan por mí, que es la desgracia de estas sociedades masificadoras. Más grave aún, son esclavos con una sonrisa en la boca porque creen que han elegido ellos, cuando en realidad han respondido en una cuestión casi pauloniana de acto reflejo a lo que la sociedad de consumo les impone. Entonces los viejos esclavos por lo menos tenían las cadenas que les recordaban cada día que eso era oprobio. Hoy hay otra forma de esclavitud, pero no solo no se dan cuenta de su esclavitud, sino que la celebran. Como Paco suele decir, a veces hablamos de la vida en general sin detenernos a decir, corroborando lo que estás comentando, Elio, mi vida. Al decir mi vida tengo que hablar de responsabilidad, de libertad, de conciencia, de compromiso. Estoy viejo, dice Pino, pero no resignado. O sea que sigue la maratón, Pino. Con pasos cansados, hay que pero morirse, sigue caminando. Claro, hay que morirse una sola vez. Es decir, no hay cosa más desgraciada que morirse todos los días. Y la resignación es el morirse cada día. Y cuando uno ve a un hombre de más de 90 años que todavía sigue creyendo que mañana es posible, que hasta no hace poco sembraba, que tenía una huerta, y quien tiene huerta es un modelo de vida, cree que mañana va a amanecer y que va a cosechar. Y bueno, esa es la maratón también, ¿no? La huerta como modelo y como aula. Yo escribí un libro sobre educación que se llama La flecha en la huerta, precisamente por ese sentido de huerta. Y no se resigna. Y eso es bueno. Pero además de no resignarse, hay que proponerse que mañana habrá algo distinto y que mañana puede ser. Y esto es, me parece, la naturaleza de la vida de este viejo, que expresa para mí un modelo de vida que ojalá todos pudiéramos copiarla, no haciendo lo que hizo él, sino haciéndolo como él lo hizo. Además, todas las personas queridas que lo rodean, vos, tus hijos, sus amigos, otros, Salva, su esposa, son, digamos, privilegiados en compartir esta experiencia de vida y en poder mamar de la fuente original tanta enseñanza de vida. Sí, va a ser difícil imaginar el día después que no esté, ¿no? Uno se vive preparando para eso. Digo, ¿con quién saldremos a correr? Pero bueno, habrá otra maratón después de la maratón, y si no la hay, esta estoy seguro que la gana. Yo creo que como imagen hermosa es la profesión de tu padre. Construir, levantar, albañil, amalgamar, levantar. A veces se cayeron los ladrillos, se volvió a levantar, la construcción de la propia vida. Fíjate que no es casual. Yo amo a un poeta que es Miguel Hernández, entrañablemente lo amo, me desgarra leer a Miguel Hernández. Y uno de sus últimos poemas, cuando ya estaba en la cárcel y sabía que no saldría y que moriría, termina muerto de tuberculosis. En uno de los últimos poemas, él no fue albañil, él fue pastor de cabras. Él habla del albañil que quería levantar. Es decir, él fue un albañil. Tomó la metáfora del albañil como esa cosa que construye y que levanta. Sí. Ojalá que tengamos esa imagen presente, para ir construyendo. Siempre que dedico el libro digo la historia de un hombre bueno, ¿no? Y en verdad eso fue Pino, un buen hombre. Bueno, seguir haciéndolo, a través de su hijo, de sus nietos, de su gente querida y de tantos amigos tuyos que aprendimos a quererlo. Elio, gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Bueno, yo realmente me emociona reescuchar este programa
como el primer día. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les digo muchas gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene. Yo no tuve la suerte de conocer al profesor Aprile y me emociona escucharlo hablar de su historia familiar con tanto amor y orgullo hacia su papá. ¿Cuántos papás e hijos han partido de este plano dejando legados hacia generaciones posteriores como lo han hecho ellos? Gracias, Ana y Susana, por recordar siempre a personas como el profesor Aprile y el doctor Bretones. Hace mucho tiempo que no están en esta vida y todavía nos transmiten enseñanzas, como si fuera poco, con tanta dignidad. Hoy, una vez más, gracias por permitirme ser parte de este programa. Con esto me despido hasta el sábado próximo, si Dios quiere. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. GDS Radio TV, siempre más conocimiento, la radio que nos une.